Todas y todos debemos conocer para exigirlos. Derechos a Boca, un segmento para informar y socializar nuestros derechos. Los derechos en boca de todos. Hola, hola amigas y amigos, bienvenidos a Derechos a Boca, su programa de comunicación sobre derechos humanos. Yo soy Cristian Báez Valverde y arrancamos este segundo programa del año 2026 con un invitado especial que ya nos acompaña. Se encuentra en los estudios de radio para tratar un tema fundamental, el poder como promotor y corruptor de normas en medio de los nuevos liderazgos. Gracias a todos nuestros seguidores que le dan like al programa, nos siguen y comparten esta emisión por redes sociales. Así también a UAB Radio, nos escuchan en el 100.3 FM, a UAB Media por las facilidades para la producción y emisión para el registro de este programa internacional de radio. A tots, moltes gràcies i benvinguts a Drets a Boca. Comencem. Ya decíamos que se encuentra en los estudios un invitado especial. Es la segunda vez que se encuentra aquí en UAB Radio. Estamos muy contentos de tenerlo en este año. Y nos va a hablar, ya habíamos dicho, sobre el poder como corruptor y promotor de normas, a propósito de que el derecho internacional actualmente está derribado y atropellado, vulnerado, pero también muchas leyes y pactos internacionales. Los acuerdos no se cumplen en medio de estos liderazgos que van surgiendo. Está con nosotros Aarón Alma, él es profesor de la Universidad de Barcelona, es máster en liderazgo avanzado y dinámicas de grupo, también es psicólogo y ejerce como profesional en la dinámica de grupos. Precisamente le damos la bienvenida a Aarón, ahí te vemos, a ver. Déjame ver. Ahí te vemos. Adelante. Muchas gracias, Cristian, por la invitación y un placer de nuevo estar aquí, sobre todo con un tema que ha empezado este 2026 con muchísima fuerza. Verdaderamente que sí, tenemos mucha fuerza por los acontecimientos internacionales que se están dando y que se continúan desarrollando. ¿Y cómo entender esto, Aarón? Estamos asistiendo a un reordenamiento internacional. Desde el estudio de las relaciones internacionales lo vemos así. El orden mundial se reorganiza, se restablece, o más bien dicho, toma un nuevo rumbo, y hay una pugna muy visible de poder con estos liderazgos. Y esto no es de este año 2026, está sucediendo desde hace 5 años atrás, post-COVID. ¿Qué es el poder y cómo lo entienden los políticos? ¿Cómo lo entienden los líderes y algunos teóricos de este siglo XXI y a propósito de los años 20 en los que vivimos? El poder es un tema que realmente está en todas las relaciones, a nivel político, a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel grupal y a nivel individual. Es algo que reside entre nosotros. Y hay como dos perspectivas claves sobre el poder. El poder o bien es algo como un recurso que se tiene, o el poder es algo que se ejerce entre las relaciones. Sí que es cierto que nosotros, desde la Universidad de Barcelona, en el sector del liderazgo y de los grupos, partimos de que el poder para nosotros es nuestra capacidad de ejercer influencia. Yo si tengo capacidad de ejercer una influencia, de tener un efecto, un impacto en otras personas, en grupos o en sistemas, yo tengo poder. Ahora, esto es interesante porque hay gente que tiene poder, pero no ejerce esta influencia. Y hay gente que tiene influencia sin creerse este poder. Y esto lo vemos muy claramente a nivel internacional. También decirte, cuando hablamos de poder, no miramos que el poder sea bueno o malo. El poder es una influencia. Cómo se ejerce depende de cada uno, de cada individuo. Y eso también ha cambiado mucho las tornas a nivel internacional. Porque antes, todos los sistemas tenían un acuerdo implícito, ¿no?, de ejercer el poder por un bien común, ¿no? El poder estaba ejercido por el bien de una paz colectiva y eso está por encima de nosotros. Y tenemos que proteger y trabajar por esa paz. Ahora, esto se ha roto. Y esto es un nuevo sistema que, como bien has dicho, está pasando durante los últimos 5 o 6 años a raíz del COVID y ha empezado este 2026
muy fuerte en este tema, que es esta ruptura de esta visión colectiva por la paz, de poner todos a por una paz conjunta, sino ya el poder se ejerce desde el interés individual, desde yo qué quiero para mí. Claro, ¿qué sucede cuando vemos también que este poder rompe y usa la fuerza? Entonces va detrás de la influencia, porque la influencia es cuando tienes la capacidad, el discurso, el verbo para influir y decir, vamos por este camino. Pero verdaderamente en las sociedades que son hartamente complejas, observamos un disgusto, una movilización, seguramente oculta por varios medios de comunicación y por las redes sociales, el algoritmo, y que nos encierra en burbujas y no nos permite ver lo que está pasando. Manifestaciones en Irán, manifestaciones dentro de Israel, manifestaciones en el espacio europeo, manifestaciones en América Latina, manifestaciones en los propios Estados Unidos de América, en el mundo completo. Con lo cual, ese liderazgo que se muestra en la pugna de poder internacional no representa a las mayorías, absolutamente, representa a unas partes. Pero entonces, ¿esa influencia es legítima? ¿Ese poder es real? ¿O existe verdadera manipulación? ¿Existe detrás un uso forzado de esa autoridad? El poder te viene, lo coges o te lo dan. Es decir, el poder te viene, yo ocupo una posición y esta posición me da poder. Y eso me legitima. Ahí es cuando el poder también puede tener un factor de corrupción, no de las personas. Yo cuando tengo poder, cuando accedo al poder, puedo cambiar mis intereses y puede afectarme el poder. Eso es cuando el poder me viene. Cuando tengo una posición de liderazgo y entonces, pues mira, desde esta posición puedo usar el poder. También está el poder que me lo cojo. Cuando yo el poder me lo creo. Cuando yo digo que las cosas son así, porque lo digo yo. Y este es un autoempoderamiento que puede venir muy bien a las personas individualmente. Hay personas que necesitan pues empoderarse un poco más y otras, en cambio, que se creen más de lo que realmente les viene bien. ¿No? Esto también lo estamos viendo a nivel internacional, personas muy engrandecidas y que también el silencio de los demás las engrandece todavía más. Y la tercera es cuando el poder te lo dan. Cuando el poder te lo dan, que tiene mucho que ver con lo que acabo de decir, ¿no? Cuando el otro, ante el ejercicio indiscriminado, unilateral del poder, cuando el otro no tiene ninguna respuesta, me está dando la razón, estoy teniendo un feedback que me está retroalimentando en el uso que hago del poder. El poder pueden dármelo. Y en nuestra vida diaria damos muchas veces poder sin darnos cuenta. Cuando miramos al otro en un pedestal, le estamos dando poder. Ahora, ¿qué pasa internacionalmente? ¿En qué pedestales estamos colocando a qué personas que les estamos ofreciendo este poder? Sí, exactamente. ¿Qué pasa internacionalmente? Es bueno como nos has hecho esta observación de identificar los distintos tipos de poder o entregas de poder. Y a partir de ello, si vamos un poco a entender a los grupos, antes de ir al espacio internacional, dentro de estos grupos, y tú tienes bastante experiencia, cuando ese poder es burlador, es decir, es engañador, se burla del otro, atropella al otro, humanamente destruye. Destruye en los sentimientos, destruye en la igualdad de oportunidades, menoscaba. Entonces, ¿qué se hace con ese grupo? Cuando tiene la legítima, fue elegido, pero está abusando de ese poder, lo está usando. ¿Qué debe hacer el grupo en ese sentido? El grupo, y es algo que planteamos ya de la última vez que hablamos, la fuerza viene de la unión. Es decir, yo en tanto que mi realidad no la comparto, que yo me siento vulnerado, pero no comparto esto con los demás, si yo no me doy ese poder a mí mismo, le estoy dando poder al otro para que continúe con su rol. Y esto pasa muy a menudo. Hay roles, hay grupos que no expresan y no se atreven a usar el poder que realmente tiene. Muchas personas van por la vida con un poder increíble que no lo están utilizando. ¿Por qué? Por el temor a exponerse, el temor a fracasar, el temor a no creerse capaces de sostener ese poder. Y también el temor a enfrentar el conflicto. Porque claramente si una persona está ejerciendo el poder, si una persona tiene el poder y es en negativo, no va a querer abandonar el poder. Y ahí entramos en un conflicto. Y gestionar los conflictos es una artesanía. Es una artesanía. Qué difícil se traslada esto al escenario internacional. Hay un espacio en el cual se sobreponen los poderes y en el cual las naciones o los líderes de las naciones legítimamente representados trasladan sus debates, sus cuestiones. Es Naciones Unidas. Actualmente, Naciones Unidas entra en un bucle
de desaparición o de destrucción. Porque este poder que le daba legitimidad es el mismo que intenta socavar el acuerdo, el compromiso de las naciones y sobre todo no permite las reformas y bloquea los mecanismos que permiten soluciones pacíficas. Hay cómo dar soluciones pacíficas, pero están bloqueadas dentro de los mecanismos que existen para resolver los problemas, las pugnas internacionales. Ahora, trasladado de este grupo a lo internacional, ¿qué otros espacios tendríamos los ciudadanos? Aparte de los poderosos que están debatiendo en los espacios que pueden encontrar, los ciudadanos cuando observamos este abuso, esta fuerza del poder, especialmente en los últimos casos, ¿no? Vemos el tema de preocupación en Europa, el tema de preocupación en América, la dependencia, la no determinación y los asuntos que estamos viendo día a día. Ahora mismo, uno de los grandes frentes que tenemos para poder tener acción es mantenernos bien informados. Lo has presentado anteriormente a medida que lo has ido diciendo, ¿no? Que la información es un poder también. Y últimamente se ejerce mucho el poder de la información, de la mala información, de la desinformación, de manipulación directa de la información. Y si ya partimos de ahí, ya no conocemos realmente los hechos. Es decir, no podemos acomodarnos a la realidad que nos plantean. Tenemos que tener sentido crítico, mirar las cosas, investigar, mirar los hechos, generar nuestra propia visión crítica. Y a partir de ahí, ya después habrán espacios, habrán urnas, habrán momentos para realmente, con conciencia, con actitud crítica, cambiar las tornas. Pero sobre todo, no tragarnos todo lo que nos viene, porque nos están bombardeando de una manera insólita. Desde todas las redes sociales, desde las televisiones, desde los medios, y eso es un poder que se está ejerciendo también en contexto de guerra. Hay una guerra de la desinformación, una guerra del aislamiento tecnológico. Se han visto en varios conflictos bélicos donde los servicios informáticos de comunicación desaparecen. ¿Por qué desaparecen en algunos conflictos, en algunas situaciones bélicas? Por intereses que hay. Y es una forma de ejercer poder en la información. Sí, es efectivo. Sabemos que la comunicación es poder y los poderosos también lo saben. Devolviéndonos a este tema de las normas y las leyes, ¿cómo se están trastocando a vista de todos las normas? Estas normas tienen movilidad, ¿no? No son normas escritas en piedra y aún siendo en piedra, la piedra se va desvaneciendo, la piedra pierde su fuerza, se erosiona. Entonces, ¿qué sucede con las normas y las leyes? El tema de las normas es tan interesante porque pensamos que las normas, como dices, son estables, siempre han sido las mismas, siempre van a ser las mismas, y no. Los derechos que tenemos ahora, que consideramos normas, no eran los mismos que teníamos hace 100 años. O sea, ha habido cambios para generar estas normas, estos derechos. Entonces las normas van variando, pueden cambiar, y pueden cambiar a favor o en contra. Hay un experimento súper interesante de psicología social de cómo se forman las normas, que nos explica muy bien, y después se meterá el tema del poder, porque el poder puede tergiversarlas. Imagínate, Cristian, que tú y yo estamos en una habitación a oscuras, cada uno por su lado, y vemos un punto blanco al final. Yo tengo mi percepción, está a 5 metros, tú tienes la tuya, está a 7 metros. Si nos ponemos de acuerdo, ¿no? Si después nos ponen a discutir a dónde está ese punto de luz, los decimos, está a 6, ni para ti ni para mí. Generamos una norma. A partir de la percepción individual de cada uno, de lo que cada uno cree su realidad, creamos una norma conjunta que nos permite convivir. Interesante porque este factor, ¿no?, que nos permite relacionarnos y entendernos y llegar a un acuerdo. Ahora, este mismo experimento se hizo con variables de poder. Imagínate que juntamos en este mismo experimento un profesor con un alto estatus y poder y un alumno que acaba de entrar, que no tiene poder, no tiene estatus, autopercibido. Y les ponemos la misma tarea. El profesor dice que está a 7 y el alumno que dice que está a 5. Al ponerse en común, el resultado será el más próximo al profesor. El alumno cederá al profesor. Es decir, el estatus y el poder modifica las normas, las hace a su favor, tienen más peso. Pero tiene más peso primero porque el profesor puede que no ceda y que no escuche al alumno, es decir, una actitud
más individualista, que lo estamos viendo internacionalmente, actitudes individualistas, y por otro lado el alumno, que cede, que dice, ay, pues lo que tú digas, que concede el poder al otro. Y eso también lo estamos viendo. Inmovilización que está concediendo poder. Qué interesante lo que nos dices, porque vemos que como sociedad estamos cediendo ante estos poderes, en algún caso fácticos, cuando abusan de la autoridad. Tienen un rol de autoridad, pero están haciendo un abuso de ese rol o de esa posición de poder, como lo has descrito. ¿De qué otra manera se pueden ver esos sesgos de ambición, corrupción, para que los ciudadanos podamos leer y cómo deberíamos reaccionar los ciudadanos? Porque también el poder se usa del miedo, el terror y amenaza, ¿no? Para eso hay la fuerza militar, la fuerza policial. Hablamos de países militarizados, Ecuador. Entonces hablamos de un crimen organizado también terrorífico y hablamos de una sociedad realmente insegura. Como bien dices, el miedo es un gran mediador, juego de palabras, pero es así. El miedo media la influencia del poder. Es decir, yo si genero miedo en los demás, le doy potencia a mi discurso. Hay mucha dominancia ahora mismo a nivel internacional a base del miedo y mucha justificación, argumentación a favor de la defensa. Es decir, se ha generado un discurso, una narrativa colectiva en base a la defensa. Todos tenemos que estar ahora defendiéndonos. Pero claro, cuando nos defendemos estamos preveyendo que va a haber un ataque. Es imposible pensar en defensa sin pensar también en un ataque. Entonces, ¿están jugando realmente con nuestra psique, con nuestra mente, con nuestra narrativa? ¿Ante qué tenemos que defendernos? ¿Cuál va a ser el ataque? Ahora mismo estamos en un contexto que se nos están poniendo constantemente en alerta. Y este alerta está generando que, ¿qué? Tenemos que depositar nuestra confianza en quien pensamos que es el más fuerte. Esto también está estudiado, que normalmente genera en situaciones de crisis y emergencias, y cuando nos sentimos bajo amenaza, damos más confianza y más poder a quien sentimos que nos puede dar seguridad. Ahora, si quien nos da seguridad nos está manipulando para meternos miedo, ahí entramos en el círculo vicioso que es este de cómo manipulo yo al otro para conseguir mi poder. La pregunta siempre, una pregunta clave es decir, ¿el interés que hay detrás de una acción es mío individual o es para otro? Si es un interés colectivo, es una influencia que va a ser positiva. Pero si hay un interés personal, propio, egoísta, estoy utilizando a los demás para mí. Ahora, hay mucho discurso también internacional de hago cosas en favor de otros, pero realmente no. Realmente estoy ocultando mi interés individual. Claramente proponer la guerra, un departamento de guerra y llevar la guerra a América Latina a través de una captura y luego una invasión y un saqueo de los recursos petroleros, como en el caso de una intervención en Gaza y Palestina, como en el caso del intercambio en Ucrania y Rusia a través de una negociación y finalmente la isla de Groenlandia, reflejan ambiciones más particulares de grupos que sociales o colectivas del común denominador que somos todos. Tu mensaje respecto a este tema del poder como un corruptor y promotor de normas, que ya nos quedan poquísimos minutos para la audiencia. Para cerrar el tema y ya pincelar esta idea de que todos tenemos poder. Es decir, el poder, hay gente que se lo ha cogido, nosotros tenemos que empezar a cogernos ya este poder y a dejar de tenerle miedo al poder que podemos tener. Esa es una premisa base. Y a partir de ahí, también, cuando los demás veamos ejercicios explícitos de poder, cuestionar el interés real que hay. Si hay un interés individual enfocado a la corrupción, porque es algo que yo quiero conseguir, o un interés más verídico hacia el otro, hacia lo colectivo, hacia preservar, hacia construir. Porque el poder no solamente es para castigar, el poder también construye, el poder también es productivo. Exactamente, el poder también construye, amigas y amigos, y el poder es productivo. Eso es lo que queremos, líderes que se enfoquen en un poder que sea bastante social, que permita derribar aquellas barreras que son los grandes problemas, ¿no? El tema de la inseguridad, el tema de la pobreza mismo, el tema de la alimentación, el tema del cambio climático que es efectivo. Lo acabamos de ver aquí en España, una borrasca muy agresiva y que está pasando el Mediterráneo, y cada vez se multiplican estos desastres, pero no son los temas relevantes hoy porque hay una distracción
menos relevante, pero que toma la agenda internacional y que es producir una guerra para captar toda esa información y inundarnos de una información irrelevante donde alguien siempre ocupa los titulares y está en el poder. Gracias, Aarón, por tu participación. Queremos tenerte más adelante porque sabemos que desde esta visión de la psicología, desde la comprensión de los grupos, podemos también entender al colectivo social. Finalmente, el colectivo social es la dimensión de los grupos. Entonces, no somos seres individuales. Palabras para la audiencia que te está viendo. Pues para la audiencia, que tengan un gran día, que disfruten del día, que se empoderen, que hagan de esto su día a día, que dejen de dudar cuando tienen el cetro en la mano y que comiencen a coger el poder que pueden tener. Y muchas gracias, Cristian, por la invitación. Un placer estar aquí, tratar estos temas y darles el tiempo y el espacio que se merecen a estos temas tan relevantes hoy en día. Muchas gracias, Cristian. Y nosotros también damos gracias a la Universidad Autónoma de Barcelona, a UAB Media, a UAB Radio, por las facilidades para la producción y transmisión de este programa internacional de radio. También queremos agradecer a toda nuestra red internacional de contactos que nos mira, nos escucha, nos sigue a través de Derechos a Boca vía YouTube, Telegram, WhatsApp, Spotify, a través de la FM que nos escuchan y todos los medios digitales que forman parte de nuestra red internacional de contactos, las repetidoras en América, aquí en Europa. Gracias. Contarles que yo soy Cristian Báez Valverde y que la próxima semana también tenemos invitados en esta cabina de radio. Será hasta la siguiente oportunidad. Pues muy buenas tardes.